Hoy es viernes 23 de agosto y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso aprobó la ley que beneficia a las AFP y la ley que quita facultades a la Fiscalía para entregárselas a la policía. La Fiscalía ha iniciado una investigación contra la esposa de Luis Valdés por presunto lavado de activos y finalmente el gobierno de Boluarte ha designado a un excongresista de Alberto Fujimori como agregado en la Embajada de Ecuador. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles llaves y plines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a las plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los mosquitos de tu casa. Hacen envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. En este mes tienen una promoción 2x1, pidan el catálogo a sus redes ya que cuentan con casi 10 variedades de plantas carnívoras. Recuerda decir que vienes de parte del Diario de Curwen para que te den un regalo especial. Síguelos en Instagram como Boquitas-Perú, en su web boquitasperú.com o al teléfono 994-82256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Congreso aprobó la ley que beneficia a las AFP y la ley que quita facultades a la Fiscalía para entregárselas a la policía. Después de mucho tiempo, el día de ayer, jueves 22 de agosto, hubo un pleno presencial en el Congreso y antes de revisar lo que ha pasado, hay que mencionar que el solo hecho de que hayan ido a trabajar de manera presencial ya es noticia. Desde la pandemia, los congresistas se han negado a dejar la virtualidad sin restricciones, mientras que en otros congresos el trabajo remoto se utilizaba en algunos casos porque ya no se usa. En el Perú, los congresistas pueden utilizarla cuando quieran y las veces que quieran sin que nadie les diga nada. ¿Cómo será de alucinante la situación del Congreso peruano que en enero de este año se convirtió en el único en todo Sudamérica que sigue utilizando la virtualidad establecida en la pandemia? ¿Por qué han vuelto a la presencialidad? ¿Qué los ha obligado a dejar la comodidad de sus casas? Lo que pasa es que hace unos días, el 14 de agosto, el nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salguana, anunció que los plenos del jueves, ojo, solo los del jueves, serán presenciales de manera obligatoria. Se supone que si un congresista falta, o mejor dicho, asiste de manera virtual, se le va a aplicar un descuento, pero nada nos asegura que va a ser así. Evidentemente, esto forma parte de las medidas impulsadas por Salguana para mejorar su imagen como presidente de la mesa directiva, pero nuevamente, nada nos asegura que las cosas van a cambiar. Ahora sí, vamos a revisar lo que ha pasado en el pleno de ayer. Para empezar, ¿recuerdas que hace unos meses el Congreso aprobó con tan solo 38 votos una ley de reforma de pensiones? Bueno, se supone que esta ley impulsada por el fujimorismo obliga a las AFP a competir con los bancos y las cajas, beneficiando al usuario porque va a tener más opciones para elegir, pero además crea la famosa pensión por consumo, una pensión que equivale al 1% de las compras que hagamos desde que empezamos a trabajar hasta que nos jubilamos. A simple vista la ley es bastante buena, pero si revisamos los detalles encontraremos algunas cosas curiosas, como por ejemplo que van a ser las mismas AFP de siempre las que van a administrar la famosa pensión por consumo y que haciendo los números, si compramos mucho, esta pensión va a ser de solo 34 soles al mes. Los defensores de esta ley aseguran que el mayor beneficiado va a ser el usuario, pero gracias a esta ley, los nuevos usuarios ya no van a poder retirar el 95.5% de sus fondos cuando se jubilen porque esta ley lo prohíbe. En el pleno de ayer, con 36 votos en contra de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Somos Perú, se rechazó una reconsideración a la segunda votación, así que la ley que en la teoría beneficia a los usuarios, pero en la práctica beneficia a las AFP ya fue ratificada. Por otro lado, ¿recuerdas que hace unos meses presentaron un proyecto de ley para quitarle competencias a la Fiscalía y entregárselas a la policía? Bueno, como vimos en su momento, este proyecto se ha presentado única y exclusivamente para perjudicar a la Fiscalía porque no forma parte del pacto que mantiene a Boluarte en el poder, es decir, porque es la única que sí investiga los delitos cometidos por el gobierno, el Congreso y sus aliados. Para que tengas una idea de lo nefasta y peligrosa que es esta ley, el día de ayer la congresista Gladys Echaíz, sí, escuchaste bien, Gladys Echaíz, ha explicado con lujo de detalles no solo el retroceso que representa, sino también lo peligroso que puede ser empoderar a este Ministerio del Interior. El Estado se sustenta en principios básicos y fundamentales, entre ellos la independencia de los órganos jurisdiccionales. La policía pertenece al Ministerio del Interior, que es parte del Ejecutivo.
Y hoy nos piden que sea el Ejecutivo quien lleve adelante las investigaciones preliminares con solo una calificación disque jurídica por parte del fiscal, mientras que lo demás se llevaría a cabo por la policía. Volveríamos al ahogamiento en las tinas, a los golpes con vara de goma y sacos de arena mojados, a los colgamientos, etcétera, que se practicaban antes y que dieron origen a la modificación en la Constitución del 79 y en la del 93 aprobada por el presidente Fujimori. Nos corresponde a nosotros velar por el Estado de Derecho. A la policía le corresponde la investigación de la delincuencia, de ese fenómeno criminal que hoy nos conmueve, que hoy preocupa, que hoy tiene aterrorizada a la población. Determinar sus causas, atacar esas causas, decirnos cómo lo hacemos. ¿Lo hacen? No. Quieren la investigación del delito como unidad, no como fenómeno. ¿Por qué tanto venezolano acá? ¿Qué pasó con migraciones? ¿Cómo lo evitaron? ¿Cuál fue su política de prevención? Señores, no confundamos y no incurramos en error ni en infracción de la Constitución. Como acabamos de escuchar, quitarle facultades a la Fiscalía y entregárselas a la policía es una locura por donde se le mire, pero con 72 votos a favor del fujicerronismo y sus aliados, la ley fue aprobada y en una semana el dictamen será ratificado en segunda votación. Por si acaso, uno de los mayores defensores de esta ley es el ministro fujitrol Juan José Santibáñez, el mismo que ha asegurado que su aprobación no es un golpe a la justicia porque la Fiscalía ha sido muy indiferente. Es importante señalar que el ministro Santibáñez viene siendo investigado por la Fiscalía por presunto abuso de autoridad. Solo para terminar, ¿recuerdas que la presidenta Boluarte condecoró al presidente del Poder Judicial y Javier Arévalo se mostró muy contento en la ceremonia? ¿Recuerdas que en una entrevista Arévalo le pidió al Congreso que investigue a la Junta Nacional de Justicia por haber aceptado una denuncia en su contra? Bueno, como hemos visto varias veces en este pequeño y humilde programa, el presidente del Poder Judicial no tiene problemas en coquetear con el gobierno y el Congreso, pero el día de ayer ha dado un mensaje para rechazar un proyecto de ley que según él es antidemocrático e inconstitucional. ¿De qué trata este proyecto? Lo que pasa es que Valdemar Cerrón de Perú Libre ha presentado una iniciativa para, escucha bien, crear una comisión que fiscalice la función de jueces y fiscales, es decir, para que los congresistas, que en muchos casos son investigados por fiscales y condenados por jueces, tengan su propia Junta Nacional de Justicia para que sean ellos los que investiguen a los jueces y fiscales. En su mensaje, Javier Arévalo ha dicho que el proyecto, que es muy probable que se apruebe, refleja un espíritu totalitario de controlar a los organismos de administración de justicia y que el Poder Judicial no va a aceptar iniciativas de este tipo. Alguien que le avise a Javier Arévalo que sus coqueteos no han servido de absolutamente nada. Noticia número 2. La Fiscalía ha iniciado una investigación contra la esposa de Luis Valdés por presunto lavado de activos. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que el portal El Foco reveló que Ana Paula Ganosa, esposa de Luis Valdés, el secretario general de Alianza para el Progreso, compró una casa de 3.3 millones de soles? Bueno, como vimos en su momento, más allá del hecho que las cuentas no cuadran, porque según los reportes Ganosa gana unos 4,000 soles mensuales, y más allá de las contradicciones, porque al inicio Valdés dijo que no tenía nada que ver con la compra, pero después cambió de versión y aseguró que la plata salió de su bolsillo y de unos préstamos. Algo que ha llamado poderosamente la atención es que en la subasta del Pronavi, Ganosa compitió con una empresa de la que su esposo forma parte y con otra empresa de la que un amigo de su esposo forma parte. Todas estas pistas reveladas por los medios de comunicación han ocasionado que el día de ayer, jueves 22 de agosto, la primera Fiscalía especializada en delitos de lavado de activos inicie una investigación preliminar contra Ana Paula Ganosa por la presunta comisión de lavado de activos. Según la Fiscalía, la investigación se va a llevar a cabo precisamente porque Ganosa no tendría los ingresos suficientes para justificar y financiar el valor de esta casa. Y finalmente, noticia número 3. El gobierno de Boluarte ha designado a un excongresista de Alberto Fujimori como agregado en la Embajada de Ecuador. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que la esposa de Luis Galarreta, el secretario general de Fuerza Popular, ha estado trabajando en el
el despacho del ministro de Desarrollo Agrario? Bueno, esta es solo una de las tantas contrataciones de fujimoristas ya llegados que se han dado en el gobierno de Boluarte, pero el día de ayer, jueves 22 de agosto, se ha encontrado una más. Como ha revelado el portal Ojo Público, el canciller Javier González Olaechea ha designado como agregado en la Embajada de Ecuador a Juan Bosco Hermosa Ríos, excongresista fujimorista elegido por Cambio 90 en 1992 y 1995. Como señala Ojo Público, Hermosa Ríos y González Olaechea se conocen desde hace años y no es el único nombramiento afín al fujimorismo que se ha dado en la Cancillería. Como señala el informe que estás viendo en pantalla, además de Hermosa Ríos, el canciller y la presidenta Boluarte nombraron como representante del Perú ante la OEA a José Luis Sardón, como embajador del Perú en Costa Rica a Carlos Hackanson y como representante del Perú ante la ONU a Víctor García Toma. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.